Hay un nuevo reporte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Revela que solo 101 de los 1.970 programas de posgrado habilitados en Paraguay cuentan con la acreditación vigente. Esto representa apenas el 5.1% de la oferta académica. Además de las 85 instituciones que ofrecen especializaciones, maestrías y doctorados, únicamente 20 tienen al menos un programa acreditado. Creo que esto fue objeto de debate también ayer en la sesión del Senado. La exministra de Educación también habló sobre la materia. Los famosos doctorados express. Recuerdo yo un tiempo cuando se iban a actualizar los concursos para cargos judiciales. Muchísimos fiscales, jueces hicieron su doctorado en Pilar cuando eso. Por eso doctor Pilar se le conocía mucho profesional. Y bueno, y acá hay que ver realmente, ese es el reporte preocupante en cuanto a la debilidad de la capacitación y de los doctorados que se están dictando. Y como ya les adelantábamos, tenemos que hablar de este triple choque que involucra a un efectivo militar. El accidente se dio en el cuarto barrio de la ciudad de Luque. Movilizó a agentes policiales, aunque el percance por fortuna solo dejó daños materiales. Uno de los conductores involucrados, se percataron, era un personal militar quien fue sometido a la prueba de alcotés o al alcotés, que resultó positivo. De acuerdo con el reporte policial, 3 vehículos son los involucrados en una transitada arteria del cuarto barrio de Luque. Tras llegar al lugar, los intervinientes verificaron que no había personas heridas, pero detectaron que uno de los conductores presentaba aparentes signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Él fue identificado como Wilson Fabián Irigoitia Armoa, personal militar. Esperamos que dio positivo al alcotés. Escuchamos las notas al respecto. Sí, tuvimos el reporte con referencia a un supuesto hecho de accidente de tránsito con daño material, en donde al llegar el personal en el lugar observó que uno de los conductores se encontraba en forma errática, en donde al tratar de dialogar con él mismo se expedía un pequeño aliento a bebida alcohólica, en donde se tomó todos los datos que correspondía del accidente en sí, porque había 3 vehículos que chocaron prácticamente a consecuencia de una mala imprudencia, presumiblemente otro de los conductores, que no quisiera yo dar a conocer, en donde se le practicó a las partes el procedimiento del alcotés a cargo del personal de la caminera, en donde resultó positivo este conductor del último, que creemos nosotros venía sin las medidas de seguridad necesarias, y también por la pista asfáltica mojada también no tuvo las distancias que correspondían, donde al aplicar el mecanismo de frenado, fue a parar y a colisionar con el primer vehículo, en donde esto sucedió en cadena y tuvieron 3 vehículos daños materiales. De hecho, de que se comunicó al agente fiscal de turno, donde dispuso la detención de esta persona, la permanencia en la comisaría, a consecuencia del estado de embriaguez de la persona, porque le salió un bastante alto, 0.902 mgl de grado de alcohol en la sangre de este conductor. Bueno, decíamos que las precipitaciones podrían continuar en la jornada este jueves, y a propósito de lluvia, fíjense lo registrado de vuelta en el Hospital Regional de Ciudad del Este, esto en el Alto Paraná. Las precipitaciones que volvieron a poner en evidencia las graves falencias de infraestructura. Poste que es el principal centro asistencial público en la capital del Alto Paraná. Familiares de pacientes internados tuvieron que recurrir a bolsas de basura, cinta adhesiva y cualquier otro material improvisado para tratar de cubrir, dice, ventiluces y evitar el ingreso del agua. Fíjense cómo estuvieron, entre comillas, encarpando. Claro, son esos ladrillos con bocó que le llaman,
que justamente dan aire y luz al pasillo, pero se tenía que haber contemplado la posibilidad de lluvia, ¿verdad? Y que ingrese el agua por ahí también, además del techo, ¿verdad? En fin, esto afecta a los pacientes, a los familiares allí instalados, también al personal médico y de enfermería inclusive. La verdad que sí, en cuanto a infraestructura falta mucho, pero eso sí, destacar también la parte de terapia intensiva, los doctores muy formidables, los profesionales muy buenos. Y además, ahí adentro realmente está muy limpio. He visto que hubo una reforma, creo que por parte de la municipalidad, que está muy lindo, la verdad, todo lo que hicieron. Ahí adentro, al menos de lo que es UTI, es demasiado lindo. He visto que la parte de contención que es abajo, que es la parte de terapia intermedia, también está muy lindo. Pero todo lo demás, que ya es un poco viejo, ¿verdad? Bastante precario, como pueden ver. 8 días. Ahora el primo a la vina, Penco peñimo pe yoguara pe a colaborar y mira. A lo que estamos ahí, la oye salvamos allá. Algo y con el vecino pues juega y juega hoy hoitea. Hoy juega pero llega y de alta lluvia. Ella cama de recuperación, a veces los jueces no saben. A ver, más o menos pues nada bajo de YouTube, urgencia. Mi vida YouTube. Apenas ya de realidad, ya de tamaño. Tengo a mi señora acá. ¿En UTI también? Sí, ahí estamos esperando ahí que nos llame para ir a comprar lo que necesitamos. Otra noticia que les adelantábamos al arranque: la avisación de reposos se deberá hacer a partir de ahora de manera digital. El Ministerio de Salud anunció que a partir del próximo 1 de julio, la avisación de reposos médicos, odontológicos o de lactancia materna y de salud deberá realizarse exclusivamente mediante los canales digitales que estarán habilitados a través de la Dirección General de Control de Profesiones, Establecimientos y Tecnologías de la Salud. Esta medida forma parte de un proceso de modernización, en lo que sostienen desde el Ministerio de Salud, y en ese sentido buscan, dicen, simplificar la actualización de este tipo de servicios para brindar mayor comodidad a la ciudadanía, reducir tiempos de espera, disminuir costos también y evitar que la gente tenga que desplazarse innecesariamente. Es lo que han dado a conocer. Habría que ver, estoy buscando acá. Acá está. A ver. Se tiene que hacer, el paso a paso les cuento. Se tiene que hacer primero el pago del trámite. ¿Y dónde Bueno, se paga eso? se puede hacer en una boca de cobranza de Infonet, de la red. También se puede hacer a través de la aplicación Pago Móvil en el celular o a través de cualquier banco en la sección de pago de servicios. Ítem, visación de reposo. Sí, no tiene que ¿Pagar eso y después? Después de eso, primero se paga. ¿Sí? Después, entrar a la página del Ministerio de Salud y buscar, podemos hacer ese paso a paso, ¿verdad? Sí, Desde ¿por qué no? entrar a la página del Ministerio de Salud y ahí buscamos la sección que se llama Trámites y Servicios. Ahí está. Entramos a la página del Ministerio de Salud y tenemos que encontrar donde diga Trámites y Servicios. En el Ministerio. A ver. Estadística. Allá Ahí está, Trámites y Servicios. Pepe Yequeta Ajena. ¿Y qué, bebé? Sí. Ahí tenemos que buscar renovación de registros, certificación de reposos, lactancia materna, certificado de salud. Pepe Ajena. Registros, certificación de Todas las reposos. dependencias de... A ver. Entramos bien, ¿verdad? Sí. ¿Será que todavía no está entonces operativo? No, el primer trámite, sí. Pero deberían ya mostrar, por lo menos para que sea de a poquito interactivo, creo yo. Sí, amigable, ¿verdad? Amigable. No, acá están todas las dependencias de superintendencia. Imaginamos que después van a actualizar, ¿verdad? Porque después dice, uno tiene que entrar, a ver, subirle un poquito más arriba. Arriba. Bueno, y ahí debería estar. Visación Donde de dice Dirección de Registros y Control de Profesiones de la Salud.
O renovación No, de claro, registro. porque en esa dependencia es en la Dirección Sí. de Registro y Control. Sí. Y ahí tendría que ser la visación de documentos, pero Sí. todavía no se habilita. Sí, certificación de reposos y demás. Sí, hay que entrar a la parte de certificación de reposos, meter el número de tu boleta. Ah, primero, que ya Claro, pagaste. porque vos pagaste primero. Y ahí tenés que meter el número de tu boleta, o sea, el numerito que te salió de esa transacción de pago. Elegir reposo o certificado de salud, cuál de los dos documentos uno requiere, completar los datos, expedir la certificación del documento tramitado rápidamente. Y ahí te genera ya. Y ahí te genera, y me imagino que te baja en un PDF, ¿verdad? Ya. Es parte del paso a paso que reiteramos. Todavía no está en la página del ministerio porque esto entra a regir desde el 1 de julio. La atención presencial, aseguran desde el Ministerio de Salud, va a continuar disponible, pero únicamente para aquellos trámites que por su naturaleza no pueden ser gestionados mediante las plataformas digitales habilitadas. O sea que este tema de la visación también es incluso para procesados que de repente por alguna razón no van a asistir a una audiencia. Ah, claro. Y presentan el certificado de reposo, pero tiene que estar visado. No es así nomás, o si no, se los declara sirve de nada. en rebeldía. Bueno, a tener en cuenta, medida que entra a regir de parte del Ministerio de Salud desde el 1 de julio. Bueno, llegando casi a las 6:30 exteriores, está el compañero Cristian Vázquez con una situación bastante especial. Sí, que nos cuente, por favor, Cristian, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con un camión? ¿Qué tal, don Silvio? ¿Qué tal, Fer? Parada de colectivo. Cumple un mes este colectivo obstaculizando la parada de colectivo donde la gente no puede entrar. Este camión que transporta combustible nada más y nada menos que hace un mes que está. Señora Maciel, la verdad que esto representa no solamente una molestia, sino un peligro. Ese camión está cargado, la gente corre peligro si alguien viene a chocar y esto se puede incendiar. También tenemos una parada de bus que no se puede utilizar. Anderson Schussmuller, por favor, 360 grados, gente esperando a la intemperie, recién estaba lloviznando. ¿Qué país que se declaró doña Maciel? Sí, muy buenos días, soy la profe Marta Maciel y lamentable porque ahí tenemos la garita donde tenemos que esperar indiscutiblemente, donde también chorrea todo más adentro que afuera y es un peligro mortal, no sé por qué esto es súper, claro que no es su responsabilidad, pero está enfrente de su empresa. A cuadras tenemos la MOPT que tiene también que tomar responsabilidad hasta la municipalidad, salubridad. En esta zona hay muchísima gente enferma de tercera edad con gastrotomía, diferentes índoles. Y si no tenemos luz, ¿qué va a pasar? Es salud ambiental. Yo creo que es una inconsciencia total. Más allá de las elecciones que fue esta semana que pasó, esto ya está hace días y es una empresa aparentemente boliviana, pero cargado de combustible. Acá lo que preocupa es que algún inconsciente, especialmente los jóvenes que consumen crack, puede incendiar con una bombilla de la bolilla del cigarrillo, un fósforo, cualquiera, y preocupa. Es lamentable y no podemos cruzar trabajando de norte a sur porque es un peligro mortal y acá nadie se respeta nada. Gracias, profe, gracias, profe. No, a ustedes, gracias. Bueno, don Silvio, por favor te pido también a vos, Fer, que tienen la posibilidad de viajar y de conocer otros países. Díganme, a 15 cuadras de Asunción estamos, si este camión, pero con chapa paraguaya, cargado de combustible, podría estar estacionado en Buenos Aires por más de 5 horas descompuesto en la calle, en una avenida principal, o en Brasil, en San Paulo, no vamos a estar un día, acá está cumpliendo un mes, cargado, obstaculizando el paso, obstaculizando la posibilidad de que los pasajeros esperen bajo la garita, y es una vergüenza realmente. Le hago la pregunta, ¿esto podría ser así si nosotros con chapa paraguaya estaríamos en otros países? No, absolutamente, absolutamente. Y si me estás confirmando que hace un mes está varado ahí ese camión, claro, líquido inflamable. La matrícula boliviana y no sé si tuvo algún desperfecto mecánico grave, una avería importante. No sé qué pasó del chofer también. Eso te iba a preguntar por un lado, Cristian. ¿Hay alguien ahí? ¿Los vecinos, la gente sabe de alguien que vaya constantemente por lo menos a revisar el vehículo, a intentar moverlo?
Y por otro lado, la profe que te hablaba, la profe Marta u otros vecinos, te confirmaron que hace un mes está, perdón, Cristian, no es que desconfíe de vos, pero me parece nomás increíble la cantidad de tiempo. ¿De verdad es hace un mes que está ahí? ¿Vos sabés quién vive acá a 2 cuadras, Fer? ¿Quién? Anderson Schussmuller. Y por lo menos él, que está acá atrás del supermercado de su casa, ya lo ves desde hace 4 semanas, que es un mes. Entonces, no sé, existe una regulación dentro de la ley de tránsito, creo que es del año 2014, donde dice que no puede estar más de 5 días un vehículo en la avenida principal, y este ya cumplió un mes. Contado por Anderson Schussmuller y contado por los vecinos y toda esa pobre gente que todos los días espera colectivo y que se estuvo mojando en estos días, porque ellos mismos eran los que nos contaban. Probablemente cuando uno espera colectivo lo hace siempre en la misma zona. Señora, acá no te puede parar ya el colectivo porque está este colectivo, este camión hace un mes aproximadamente. Sí, ahora yo estoy esperando mi boli, no sé ni dónde se fue, creo que por eso. Ah, porque no puede estacionar acá. Ya, vos solés estacionar acá todos los días. Más para esperar bol nomás. Más para esperar bol, pero no hace un mes por ahí que ya está este. Sí, hace rato ya. Bueno, muchas gracias. Dale. Ahí está confirmado otra vez para alguien que todo el tiempo está esperando aquí su transporte. ¿Quién tiene que intervenir? Es la pregunta. A mi humilde entender, el MOPC, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna grúa. Estamos hablando de un camión cisterna cargado, un peso muy importante. ¿Y cómo? Espera. ¿Puede ser que esté cargado? ¿Cargado, dice ahí? Está cargado, Fer. Cargado, Sí. decía, mira. Mira Hola, por ¿qué tal? Buen día. parabrisas. Te voy a mostrar otra vez. Te voy a mostrar otra vez, Fer. Perdón, no vi. Sí, porque este ya estaba yendo a Bolivia. Vamos, puta, Estos han cargado a Bolivia. Qué loco. Y no sabemos nada del chofer. Y parece que está adentro, no sabemos si está descansando, hace rato golpeamos la puerta y no nos atendió nadie, entonces no queremos tampoco invadir su espacio. Pero dice cargado. ¿Ustedes se acuerdan, Fer, don Silvio, hace 4 meses aproximadamente teníamos un camión de parecidas características cuando empezó a perder combustible en plena avenida y generó un daño ambiental gigantesco? Bueno, este camión está así de cargado también, sobre Madame Lynch, don Silvio. Es así. Y bueno, un llamado de atención a la gente de la patrulla caminera que seguramente estarán viendo el programa también. Sí, y si estuviera descompuesto realmente este camión, don Silvio y Fernanda, es simple. Se saca el caballito, viene otro caballito, engancha la carga y lleva de acá este material combustible peligroso e inflamable. No puede estar un mes. Sí, y no sé si tiene ahí puesta alguna baliza, algo del otro lado, de la parte de atrás, Cristian. Porque fuera de la incomodidad, pero fuera de la incomodidad también puede llegar a representar un peligro que esté allí en ese punto. Y es un peligro, pero está acá, un peligro latente, no tiene ni cinta. Este cono, por ejemplo, no sirve para nada, porque tiene que tener un reflectivo para poder verse como ojo de gato de noche, pero no se ve acá. Realmente un peligro. Ojalá que la gente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones venga, lleve y multe, porque, como yo digo, no quiero pesear gel, pero hago nomás una comparación en positivo. Si vos esto haces en otro país, con chapa paraguaya, ¿vos te crees que te van a tolerar 10 horas que esté estacionado en una avenida principal a 10 cuadras de la ciudad capital? Imposible. Totalmente. Qué tremendo. Impresionante. Bueno, gracias, Cristian, por este contacto y mucha fuerza a la gente que tiene que necesariamente salir. Tiene la parada ahí con un techito, pero no pueden estar porque si no les pasa el colectivo directamente. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes, compañeros. Continuamos con más noticias y tenemos que mencionar lo que ocurría con un empresario de nacionalidad china que fue emboscado en la ciudad de Luque. Un violento episodio, hay que decir, pero también confuso, que ocurría en Luque. Un empresario de origen chino con un historial judicial internacional fue interceptado en plena vía pública por un comando armado.
Los investigadores manejan hasta el momento varias hipótesis que van desde un intento de secuestro hasta un presunto ajuste de cuentas. Loma Merlo Luque. La víctima fue identificada como Jin Xiaodi, de 43 años, quien se desplazaba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por otro vehículo, un vehículo utilitario, una SUV de color gris. De ese vehículo descendieron 4 hombres. Al menos 2, según él mismo pudo observar, contaban con armas largas. Lo que llama la atención es que estos atacantes no se llevaron teléfonos de alta gama ni los objetos de valor que había al interior del rodado. Y que, según la propia víctima, en ningún momento exigieron dinero al hombre. Por eso se debilitó la hipótesis de un posible robo y se refuerza de que la sospecha, o se refuerza la sospecha de que el objetivo directamente era este empresario. Vamos a escuchar las notas al respecto y después seguimos entrando en detalles. Desconocemos las situaciones, sí acudimos nosotros al pedido del sistema 911. Entendemos nosotros de que una persona que observaba el actuar de 4 personas a bordo de un vehículo de color gris, 4 puertas tipo suburban, descendían en donde presumiblemente cerraron el paso de esta camioneta de alta gama, en donde se circulaba una persona, el cual conocemos nosotros la situación de esta persona porque él mismo cuenta con arresto domiciliario, pero con medidas alternativas, con liberación de horario a partir del mediodía hasta las 5 de la tarde, en donde presumiblemente estas 4 personas, según todo lo relatado por el llamador del sistema 911, manifestó de que tenían armas largas, 2 sujetos, en donde al subir, al abordar la camioneta de la marca Toyota tipo Land Cruiser, presumiblemente hubo un forcejeo en donde recibió este ciudadano oriental una herida cortante a la altura de la cabeza, presumiblemente en la parte del cuero cabelludo, y donde al descender de la camioneta estos sujetos abordaron el otro vehículo que estaba como escolta y vinieron a dejar acá de parte de atrás de la cancha del Club Guaraní que se encuentra acá en la ciudad de Luque, acá en zona de Macaí. Creemos nosotros de que pudo haber sido una situación por parte de personas que hicieron asaltarlo, pero también a la vez no descartamos cualquier otra hipótesis a razón de que esta persona estaba siendo investigada por un hecho de producción de documentos no auténticos. Ahí está lo que decía el comisario Paiva sobre el antecedente de este hombre. Ajá. Por eso no descartan que pueda estar relacionado con un hecho anterior o con los antecedentes de este empresario, esta posible emboscada, este ataque, una especie de amenaza que le quisieron realizar. ¿Por qué? Él ya fue detenido semanas atrás. La víctima. ¿Este hombre? Sí, Xiaodi, Jin Xiaodi. Este hombre de 43 años ya había sido detenido hace unas semanas atrás, según la Policía Nacional en nuestro país, porque circulaba con una cédula falsa a nombre de un filipino. O sea, él tenía un documento con identidad de un ciudadano filipino. Y a nivel internacional cuenta con una condena a cadena perpetua en China por una estafa. Por una estafa de $10 millones mediante captación ilegal de depósitos. Y te preguntarás, don Silvio, y la gente también, bueno, ¿qué hacía este hombre acá en el Paraguay? Encontrar refugio acá. Se dedicaba a la criptominería. Se dedica. Empresario criptominero. Y esa portentosa camioneta, estoy casi seguro que es blindada. Y una chapa especial también. ¿Por qué tiene esa chapa? Y porque son, o sea, chapas que de repente uno paga un poco más y pide. Por ejemplo, tus iniciales. Y este era OOO. No sé qué. A ver, otra vez en la imagen de apoyo sale el... Algunos tienen sus iniciales, 4 letras, pero tiene que tener. 4 letras, y en este caso le puso 4O003. No sé, ¿cuál es?
Y esta camioneta, este modelo, creo que es incluso una especie de edición limitada. ¿Por qué? No, y digo por las características, o sea, no es una Land Cruiser así convencional, lo que te quiero decir. Y como ya escuchábamos, este hombre recibió una herida cortante en la cabeza, aparentemente después de un forcejeo con estos desconocidos, con estos delincuentes. Los atacantes abandonaron el lugar y posteriormente dejaron a la víctima en inmediaciones de la cancha del Club Guaraní de Luque, en zona de Macaí. ¿Algún mensaje le dejaron? Evidentemente. Un mensaje, sí, por lo visto, porque reiteramos, no se llevaron ningún tipo de dinero, no le exigieron bienes, sino que solamente lo trasladaron contra su voluntad. Bueno, seguimos mostrando también la situación en el tránsito en otro punto emblemático de nuestra ciudad capital, el viaducto de Ruta Mariscal Estigarribia y Madame Lynch. Hola Nata, ¿cómo te va? Buen día. Sí, buen día Silvio, buen día Fernanda. Mañana bastante movida en cuanto al tránsito ya en ambas direcciones, de ingreso a Asunción como también de salida. Podrán observar que la pista también está bastante mojada, así que mucha precaución para todos los conductores que van a salir de su casa, a regular con la velocidad, a chequear el tema de las luces, porque realmente también hay que resaltar que está garuando con cierta intensidad de forma intermitente Silvio y Fernanda, y bueno, eso reduce en cierta manera también la visibilidad al conducir. Pero sí, una mañana bastante movida. Se siente el ambiente albirrojo, muchos vehículos con los banderines de la selección paraguaya de nuestro país también ya en los vehículos, así que de esta forma también se palpita lo que es el debut de nuestra selección. Pero sí, mucho movimiento, colectivos también llenos, están viniendo con constante frecuencia. Las paradas de colectivo, por lo menos en este trayecto, no están tan aglomeradas de pasajeros. Así que hay un interesante ya movimiento en esta mañana de jueves, que reitero, está todavía fresco, no hace frío, está súper agradable, pero igual también a toda la gente que va a salir, un abrigo livianito tampoco va a venir mal en esta jornada. Es lo que podemos reportar, Silvio, Fernanda, bien tempranito desde la zona donde ya mencionaba también nuestro compañero Silvio. Mucho cuidado entonces a la hora de... Y otra zona complicadísima ahora. Por las obras que se ejecutaron en un 80% es Eusebio Yala y de la Victoria. Ah, sí. Es porque quedaron ahí varias cuestiones inconclusas. Gracias, Nata. Un abrazo, hasta luego. Información de último momento. Recordarán ustedes este tremendo circuito cerrado de lo que ocurría la semana pasada. Un violento robo a una tienda de conveniencia. Fíjense en estos dos delincuentes. ¿Te acordás, don Silvio, que decíamos? Este papá que le agarraba a su hijo, lo hacía sentar, lo abrazaba mientras los delincuentes le apuntaban con un arma y mientras tanto intimaban a la cajera para llevarse dinero en efectivo. Uno de ellos había sido detenido. Uno de ellos fue reducido por vecinos, golpeado, lo atajaron para que no corra, no escape, y después llegó la policía y los detuvo. Supongo que seguirá preso. Detuvieron al hombre de campera oscura, que es este que estamos viendo allí con la cajera. Pero podemos volver a poner el circuito desde el arranque. Sí. Porque quiero que se fijen en la acción, ahí está, en la acción de este muchacho que iba de acompañante, el de gris. Sí. Que se mostraba más violento, sí. Perdón que te interrumpa, y exhibía el arma y daba órdenes aquí y allá. El de gris tenía una mochila, entra y ahí apunta. Sí. Es el primero en apuntar con un arma de fuego, el hombre de campera gris. Bueno, la actualización de este caso, detuvieron a ese hombre. Sí. Detuvieron al hombre de campera gris que había asaltado en este mini mercado 24 horas ubicado en la ciudad de Luque.
Esto se produjo a través de un allanamiento realizado en el transcurso de esta madrugada, ya cerca de las 4:30, en el barrio Maramburé de Luque. Fue detenido, y les voy a decir enseguida ya el nombre de esta persona. ¿Usando la misma campera incluso? Sí, no es la misma campera. Ajá, Enrique similar. Paredes Núñez, un hombre de 25 años. ¿Y por qué hay serias sospechas de que él es el autor del robo? Porque ahí está. Esa es la campera, o sería la campera que utilizó el día del asalto. ¿Y esa es la que tiene todavía aparentemente? No, es otra campera, don Silvio. Bueno, Fíjate nomás ¿el que hombro? el hombro es bastante similar, pero es otro el tipo de El tela diseño. incluso se ve. Ya, Y el ok. diseño, este tiene botoncitos. Cierto, sí. El otro tiene un cierre. Campera similar, pero lo cierto y lo concreto es que se incautó de su poder esa campera, porque esta es una tipo impermeable. Claro. Fíjate vos. Para motociclistas justamente. Exacto. Fue incautada la campera de color gris, que cobra preponderancia porque tiene las características similares, si no la misma campera que utilizó para el robo. El pantalón jeans que habría utilizado también en el momento de este robo sumamente violento. El calzado de color blanco con azul. Un casco de motocicleta de color negro con detalles de colores en la parte de arriba. Que creo que eso se alcanza a ver también de su casco. Ahí está, sí. ¿Viste? El mismo. Las características son las mismas, las del casco, arriba con ciertos colores y en el visor, en la parte del visor de color negro. Una chapa de motocicleta, un celular, mejor dicho, 2 celulares, hasta una pulsera de hilo que fue reconocida aparentemente como lo que utilizaba él al momento del robo. Incautaron, ahí está. Son todas las evidencias que encontraron en poder de este hombre, uno de los autores del asalto al comercio, porque era el que faltaba por detener. Son 2. El que iba como conductor de la moto fue el detenido anteriormente. Él se llama, a ver, les digo, el primer detenido, el único hasta el momento que fue detenido hace casi una semana, es Reinaldo Rodrigo Paredes Núñez, de 37 años. Y faltaba Enrique. ¿Qué cayó ahora? Sí. Espera un poco. Enrique Paredes Núñez. Entonces son hermanos. Sí, puede ser. Porque Reinaldo Rodrigo Paredes Núñez fue el primer detenido. Y este señor se llama Enrique Paredes Núñez. Serían hermanos y creo que hasta compañeros de trabajo, porque aquella vez decíamos justamente que figuraban que trabajaban en una empresa y después de salir del trabajo aparentemente se dedicaban a los asaltos callejeros y a comercio. Sí, así es. Ahí estamos observando parte de lo ocurrido. Dinero en efectivo que se sustraía también. Se le atribuían, si no recuerdo mal, en aquella ocasión otros robos. Sí. ¿Te acordás, Silvio? Recuerdo aquella vez los intervinientes señalaban esa... Sí, y porque acá estoy viendo también eso que dice, el procedimiento se realiza en prosecución a un hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales, robo agravado, que ocurrió el 4 de junio, siendo las 19 horas. Resultó víctima un hombre de 19 O sea, posterior a este asalto habría protagonizado otro atraco, que es el que estás comentando. Puede ser. Habría que... O antes. Antes creo que... ¿Esto cuándo fue? Porque esto fue el jueves pasado, 4 de junio. Y es el... Y este también fue el 4 de junio, no sé nomás si se refiere al mismo caso. Vamos a preguntarle ya al comisario Jaime Vega. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Buenos días a su audiencia. Gracias por atendernos, comisario. Le saluda Fernanda, acá estoy con el señor Silvio Cuevas. Este allanamiento que hicieron en Luque, queremos saber, y para confirmar nomás, en el barrio Maramburé, tiene que ver con ese asalto al Villí también que se daba el jueves pasado, ¿verdad? Así mismo, este es el segundo integrante que se encontraba en compañía de esa persona que fue detenida por personal de Villí, ya sea por el guardia de seguridad y por el cajero.
Inclusive se encontró la vestimenta utilizada en ese hecho. Ellos son hermanos, ¿verdad? Son hermanos los dos. Como yo entiendo, son primos. Sí. Por el apellido nomás, que tienen similares apellidos, ¿verdad, comisario? Así mismo, así mismo. ¿Y ellos cometieron otro asalto antes de este al minimercado? Bueno, empezó la etapa investigativa posterior a esta detención, en donde ellos podrían haber participado también en otros hechos, pero eso estaríamos hablando con algunos personales intervinientes, pero la detención de él se produjo por el caso de la semana pasada. Sí. ¿Y tiene antecedentes el hoy detenido? Esta persona no posee antecedentes. Se había dicho la semana pasada, comisario, que ellos supuestamente eran compañeros de trabajo y que salían de trabajar en una fábrica y fueron a asaltar. ¿Hay datos que sustentan esa teoría o no? Manifiestan que trabaja ahí en kilómetro 18, Ruta 2, ciudad de Capiatá, en la fábrica de cuadernos Álamo. ¿Ambos trabajaban allí? Ambos trabajaban ahí. Así mismo. Ahora, ¿y el primer detenido sigue preso? Claro, sí, es un caso de hecho de robo agravado. Ya. No, pregunto. ¿Y encontraron, comisario, estamos viendo nomás ahí la foto, todo lo que él habría utilizado para cometer el asalto? Sí, todo lo relacionado en ese hecho del asalto, lo que se pudo observar a través del circuito cerrado, fueron incautados. Menos el arma. Menos el arma de fuego. Solo él estaba armado en aquella ocasión, ¿verdad? El que manejaba, ¿no? En aquella ocasión, a que se le ve bien es a esta persona. Se encontraba con el arma de fuego en mano. Qué tremendo. Bueno, gracias, comisario, por los datos. Vamos a estar atentos a cómo continúa la investigación. Sí, muy amable. Muy bien. Hasta luego. El comisario Jaime Vega, ahí está. Sí, importante la captura. Serían primos, entonces. Sí, y trabajaban en el mismo lugar también. Antes de cometer este tipo de ilícitos. Qué tremendo. Recordemos nada más, se había intentado llevar dinero, le estaban intimando a la cajera. Escapa el acompañante de la moto, que hoy ya es el segundo detenido, mientras el que más estaba allí con el dinero fue detenido por el propio guardia. Por lo visto, uno de ellos pudo escapar todavía en la moto. ¿Te acuerdas que una conductora también chocó la moto? Golpeó la moto, tumbó, algo así. En fin, lo importante es que haya sido capturado el segundo y que también responda ante la justicia. Sí, señor. Barrio Reducto de San Lorenzo, fíjense en las imágenes del circuito cerrado del interior de un inmueble donde ingresa de esa manera este joven y se alza con algunos objetos, coloca una silla seguramente al costado de la muralla para luego facilitar su escape. El delincuente, repito, ingresó a esa casa, a esa vivienda y se llevó varios objetos. Estamos observando cómo esta persona estuvo por varios minutos en el lugar y fue sacando de a poquito los artículos, ¿viste? La bordeadora, Guasama al otro lado. Qué increíble, ¿eh? Esto ocurrió, repito, en el barrio Reducto de San Lorenzo y los afectados piden ayuda para tratar de identificar, porque seguramente ya ingresó en otra casa también de la zona. Muchacho joven, con la mochila, ahí que se lleva un rollo de cable, parece. Ah, no, y hasta latonas. ¿Te das cuenta? Cualquier cosa, sí. Cualquier cosa era. Una conservadorita. ¿Cómo tira? Sí. Mochilas parece que también había. También. La ropa no le interesaba por lo visto, ¿eh? O las ropas. ¿Y no son más difíciles de reducir? Claro. Una parrillita y que... ¿Y qué más? Un ventilador de pie. Esos ventiladorcitos que uno apoya por el piso directo. Sí.
y los dueños... ¿Qué es eso? ¿Una silla? Sí, una silla claro, que arrima ahí. Para poder escapar más fácilmente. Y viste ahí con el cigarrillo especial en la boca. ¿No le molesta eso en su oficio? Y por lo visto que anoche, ahí se hizo de otro... Le da valor. No. Bueno, evidentemente los dueños de casa o no estaban o no escucharon. Te das cuenta de su desplazamiento así. Lento. Sí. De puntitas parece. Sí. Y esto fue 8:46 de la mañana. ¿Domingo, dice? Sí, domingo, cierto. Bueno, y lo sí, cierto es que está prófugo este delincuente. ¿Te vas a la misa? Sí. ¿Dejas la casa? Domingo a la mañana te roban. Te quedas a dormir porque es domingo tu único... Claro, o es domingo tu único día de descanso, podés dormir hasta tarde. Y mientras vos dormís, alguien te roba. De alguna u otra manera. Asaltan a un conductor de plataformas a bordo de una moto. Joel, contanos por favor los detalles. Buen día. Fer, ¿qué tal? Buen día, saludo a nuestros televidentes. La víctima de 46 años, identificada justamente como Rubén Darío Montanía Alfonso, estaba aguardando a un pasajero, o una pasajera en este caso, fue interceptado por un delincuente que llegó hasta el lugar. A punta de arma de fuego le despoja de dinero en efectivo 600.000 guaraníes y ya posteriormente lo obliga a descender de su motocicleta. En el momento de la huida, la víctima se abalanza y le estira la motocicleta, un movimiento brusco realiza justamente el delincuente. Él fue arrastrado por varios metros. La resistencia de la víctima obligó al asaltante a huir a pie, abandonando la motocicleta. Afortunadamente la víctima pudo recuperar su motocicleta, pero no así las otras pertenencias, como también sus documentos personales. Esto ocurría ayer a tempranas horas justamente sobre la avenida Julio César Riquelme, en el kilómetro 7 en Mondaí de Ciudad del Este. El hombre recibió justamente el pedido de traslado de una joven. Él estaba aguardando por algunos minutos a la mujer, cuando en ese preciso momento el asaltante se acerca y ya le obliga a entregar sus pertenencias y también la motocicleta. Se ve el dramático momento cuando la víctima intentaba y se resistía justamente para evitar que su herramienta de trabajo sea llevada justamente por el delincuente de compañeros. Qué tremendo, ahí estamos compartiendo. Y la valentía, la osadía que tuvo también este hombre para luchar por lo suyo, algo que puede representar en todo momento, hay que decir, un peligro para quien se enfrenta a un asaltante, Joel, porque uno no sabe cómo puede reaccionar, con qué arma lo puede llegar a herir, ¿verdad? La policía sospecha de que el delincuente utilizó una réplica de arma de fuego. Es lo que están también analizando, porque si era un delincuente con arma de fuego de verdad, le iba a disparar, no iba a tener piedad de acabar con la vida de este trabajador de plataforma. Claro, y no se iba a rendir tan fácilmente, ¿verdad?, a la negativa de este hombre. Para reiterar nada más, y de por ahí, si la gente encuentra... ¿Qué más le llevaron? ¿Algún documento? Y reiterar, por favor, ¿en qué zona ocurrió esto, Joel? Bueno, esto ocurría justamente a tempranas horas de ayer sobre la avenida Julio César Riquelme en el kilómetro 7. ¿Qué llevaron? Según la denuncia, documentos personales, licencia de conducir, habilitaciones y cédula verde de la motocicleta. Justamente, de repente se encuentran estos documentos a nombre de Rubén Darío Montanía Alfonso, de 46 años. Este trabajador que sufrió un violento asalto en horas de la mañana cuando justamente estaba lloviendo también. Así que una situación que ayudó muchísimo porque se despierta más tarde, se abre más tarde los locales comerciales y eso también facilitó que el asaltante pueda operar. Sí, totalmente. Por sobre todo también la oscuridad que más todavía tarda en verse o en notarse la luz del día, la luz del sol, por este tiempo inestable. En el este se nota también, en el circuito cerrado mismo, que había llovido bastante. Así que por si acaso la gente llega a encontrar este tipo de documentos tirados, siempre es bueno también buscar nuevamente a los dueños
o a la persona, al propietario de esos documentos para ahorrarle un trámite bastante tedioso. Gracias, Joel, por este contacto. Hasta luego. Y hablamos de una nueva situación que saltó al interior del Instituto de Previsión Social y que tiene como afectada directa a una mujer. Ella se llama Lucía Ninfa Franco de Gómez. Trabajó varios años en el hospital Ingavi. Se jubiló con una jubilación miserable, decía ella. Y ya como jubilada se acerca a la oficina de la Caja de Préstamos de Jubilados, justamente del IPS, que está sobre la calle Palma, para pedir un préstamo para tramitar un préstamo de 70 millones de guaraníes. Por supuesto que inicia el proceso administrativo allí. Se pide informe a la Dirección de Aporte Obrero Patronal, famosa AOP, de IPS, y allí salta que ella supuestamente figuraba como empleadora activa patronal y que adeudaba 290.949.560 guaraníes al IPS. Le fabricaron como empleadora que supuestamente tenía a su cargo 5 empleados. Que no tiene. Que no tiene, ella no es ni ganadera, ni un animal tengo, salvo mi perrito, una cosa así, dijo. Sin embargo, aparecía como una ganadera. Allí está el informe que ella recibe. Y esto ella descubre justamente porque quería sacar un préstamo nomás. Quiere decir que esa deuda se iba a ir acumulando, sumándose más cada día. La morosidad, digo, porque ella jamás estuvo enterada de semejante situación. Ella desconoce por completo cómo hicieron este fraude en su contra, qué es lo que hay detrás, cuál sería el objetivo también de IPS de hacerla figurar como supuesta empleadora, o hay alguna empleadora real a quien la están beneficiando y le saltan a ella, le trasladan la responsabilidad económica. ¿Como nimia? Y habría que ver. No, pero decía ella, creo que ayer escuché, y si no recuerdo mal, de por ahí está también la entrevista de ella, pero hay incluso, creo que documentos firmados. Aparentemente. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Y la verdad que yo me fui para solicitar un préstamo y me enviaron un mensaje normal donde decía que yo tenía una deuda. Entonces yo me fui en obrero patronal, ¿verdad? Y ahí me saltó que yo tengo 290 y algo millones de guaraníes que tenía que pagar porque supuestamente yo soy ganadera y tengo 5 personal a mi cargo, que tales así 4 están inactivos y 1 está activo, una señora, ¿verdad? Tengo los nombres y número de cédula. Y yo le pido al presidente de IPS que por favor solucione, porque yo, mira, ayer casi me dio un infarto al enterarme de eso. Yo trabajé 24 años en IPS, trabajé prácticamente a honores con un sueldo miserable, me jubilé con ese sueldo, ¿verdad? Y no puede ser que ahora me den esta sorpresa, ¿verdad? O sea que no, como broche de oro me dieron que yo tengo que abonar 290 y algo millones, ¿verdad? Y eso fue lo que yo he visto y necesito que eso se me solucione urgente, por favor. Realmente yo soy inocente, nunca tuve ganado, nunca fui ganadera, nada. Trabajé desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en IPS en Ingavi. Ahí fue que yo renuncié porque mi hijo estaba enfermo y me fui al exterior para hacerle unos estudios. Y ahí era que yo renuncié y ya no pude más entrar. Y eso fue todo lo que me pasó y necesito urgente que me solucionen mi problema, por favor. Y sí, socorro está pidiendo esta señora. Sí. Y con este caso pueden haber otros más. Totalmente, porque ya se genera pues la duda. Claro. Y ayer habló también sobre este punto el director de auditoría interna, el coronel retirado Walter Laguardia. Dijo que esta denuncia, ellos toman nota también, que van a hacer una suerte de auditoría de la cuenta esta que aparece allí en esa dependencia, aporte obrero patronal. Y después les cuento otras situaciones que han saltado, pero escuchamos esa primera parte. La denuncia es incipiente, nosotros vamos a solicitar los documentos en la dirección de aporte patronal
A prima facie también nosotros, a raíz de la denuncia, solicitamos ya la documentación correspondiente. Según la Dirección de Aporte Patronal, ella está figurando en esa dependencia como empleadora. Esto hay que pasar por un proceso de auditoría para poder verificar estos hallazgos que realmente se conviertan en evidencia. Bueno, Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS es una de las direcciones más importantes porque allí se manejan los recursos financieros, documentalmente por lo menos, de aportantes obreros y aportantes empleadores. Y esa oficina, esa dirección utiliza un sistema informático que se llama REI, Registro Electrónico de Información. Sí. Acá también la empresa, las compañeras de recursos humanos, ¿verdad? Sí. Operan ese sistema regularmente, el sistema REI, para la vinculación de los empleados, en fin, con el tema IPS. Salta que el REI había sido que es muy vulnerable. Una auditoría que preliminarmente ya concluyó en enero pasado, o que se dio a conocer parcialmente en enero pasado, detectó modificación de cuentas de 59 empresas, empleadores que adeudaban aportes al IPS y aparentemente mediante la manipulación del sistema informático REI quedaron al día, entre comillas, con la cuenta, con la deuda. Le limpiaron la deuda. Le limpiaron, le borraron la deuda. Se investiga un verdadero esquema delictivo. Y así le terminan cargando la deuda, de algún lado tiene que salir. Y por eso están haciendo algunas... Una reingeniería, pero no en pos de los asegurados. Están usando usuarios y contraseñas, no sé, se está investigando ese aspecto, ya el caso está a nivel de fiscalía, pero nuevamente salta la extrema vulnerabilidad para alterar los datos de las empresas. Sí. Y esas empresas, ¿por qué habrían hecho eso o canalizada esa salida? Justamente para tener al día su aporte patronal para presentarse en procesos de adquisición, de licitaciones, en fin, porque ese fue un requisito que vos tenés que estar al día, lógicamente. Y atiendan muy bien el perjuicio ocasionado respecto a ese esquema que, estoy seguro que es meramente parcial, ya ronda los 7.000 millones de guaraníes. La escuchamos de vuelta a La Guardia. Y ellos detectaron y evidenciaron la manipulación de cuentas de 59 empresas a través del sistema REI. En total se han detectado 14 usuarios que habían entrado en las cuentas y habían manipulado esas cuentas. De hecho, se ha detectado que un usuario estaba, por ejemplo, en Filadelfia, Chaco paraguayo, y ese usuario se utilizó para poder modificar las cuentas. Lo que hicieron fue modificar el RUC, entonces le otorgaban otro RUC, y en ese otro RUC la empresa ya no tenía cuenta. Entonces le borraba su deuda para que la empresa pudiera participar en otros procesos administrativos, porque vos sabés que el sistema administrativo del Estado le exige que esté libre de toda deuda con el Estado para poder participar en procesos administrativos. Según el monto de la auditoría que evidenció, está más de 7.000 millones de guaraníes. Esto ya ha sido denunciado ante la Fiscalía en el mes de enero de este año. La Fiscalía ya tiene esta denuncia, yo creo que ya iniciaron también los procesos preliminares. Bueno, el reporte del director de auditoría del IPS también se canaliza este tema con la dirección jurídica. La Fiscalía inició ya algunas diligencias, varios funcionarios de AOP estarían en la mira y también esas empresas beneficiadas de manera irregular también están plenamente identificadas y comienza también el reclamo de vuelta de IPS para tratar de cobrarles como corresponde. Pero
impresionante. Todos los días amanecemos con alguna situación escandalosa. Sí, ahora nomás estaba leyendo en el ámbito salud también. Sí. Se van conociendo más detalles tremendos internos del manejo, no solamente económico, del manejo de las tercerizaciones. El negocio. El negocio de las tercerizaciones que termina costándonos, como asegurados a todos, mucho más que lo que costaría equipar verdaderamente la previsional antes que estar haciendo contratos con terceros. Después te vas a la farmacia y no hay en Alapril. Sí, lo básico. Lo básico, ¿verdad? Pero se tercerizan servicios para los cuales un instituto de previsión social debería estar preparado, pero con lujos. Y sí. Ahora se proyectan algunas salidas, pero impresionante las cifras. Como decía Isaías Frete, asustan los ceros realmente. Sí. De las cifras multimillonarias que se manejan en todas las dependencias prácticamente del IPS. Bueno, 7:33, saludamos a la compañera Leila Jiménez, dando seguimiento a este caso bastante llamativo que afectó a este ciudadano chino. Leila, ¿qué novedades tenemos? Silvio, Fernanda, recordarán ustedes el caso que le dábamos a conocer el pasado 7 de abril. Un ciudadano oriental que en inmediaciones del parque Ñuguazú había sido demorado por agentes automotores. Él había presentado una documentación digital supuestamente donde decía que su nacionalidad era filipina. Finalmente, con las investigaciones terminaron dándose cuenta las autoridades de que se trataba en realidad de un ciudadano chino que estaba manejando una información falsa y que estaba a bordo de esta camioneta. Recordará, Silvio, esta camioneta lujosa, sí, que había sido demorada también por el departamento automotores, cuya chapa incluso también llamaba bastante la atención por las siglas, que generalmente es de las chapas personalizadas, como se dice, ¿verdad? Que se trataba de una persona que contaba con una condena perpetua justamente en China por una estafa de $10 millones aproximadamente, y que ya estaba instalado en nuestro país, ya al frente de varias empresas de criptominería aparentemente. Bueno, él nuevamente fue el protagonista en esta ocasión, porque en aquella ocasión él había sido detenido, recuperó su libertad. Ya en realidad en esta ocasión el comisario Paiva también nos va a explicar un poco cuál es la situación de este hombre. Comisario, si podemos venir un ratito de este lado y comentar un poco finalmente cómo se llega otra vez a este hombre, porque aparentemente él, para determinar si fue víctima de robo o un intento de rapto, ¿cuál fue la situación? Bueno, primero partamos de lo real. Nosotros como personal policial nos manejamos a través del sistema 911, en donde da la alerta de seguridad, en donde de inmediato el personal, acompañado con otras unidades que tenemos a nuestro cargo, que es el personal del Grupo Lince, hicimos la búsqueda y la localización en donde se ubicaba el supuesto hecho de robo agravado por parte de varias personas. Ya en el lugar nosotros procedimos a la búsqueda, y en donde uno de nuestros pares ubica la camioneta ya abandonada con las puertas abiertas, en donde se procede entonces a la consulta de los datos, en donde salta en el sistema informático de la policía que era perteneciente a este oriental, en donde solicité a un equipo de trabajo que acuda hasta donde tiene menciona como domicilio fijo de esta persona en un barrio cerrado, en donde gentilmente estas personas nos accedieron a altas horas ya de la noche, creo que fue 23:05 horas aproximadamente. Ya en el lugar se conversó con este ciudadano oriental, en donde manifestó de que 4 personas a bordo de una camioneta, presumiblemente de tipo suburban, de color gris oscuro, habían cerrado el paso, en donde le obligaron a bajar de la camioneta y subir al asiento trasero, lado acompañante, en donde presumiblemente forcejeó nuevamente con estos captores en ese momento, y comenzó él a forcejearlo, en donde él recibió presumiblemente un golpe
con algún objeto contundente que hasta este momento no desconocemos, pero presumimos que pudo haber sido arma de fuego, en donde él al bajar, él inclusive se saca uno de los pullovers que tenía, que fue también encontrado, y se despoja totalmente de toda pertenencia que él en ese momento tenía, y se dirige hacia su domicilio, en donde un ciudadano masculino que se dedica al ramo de entrega de domicilio, lo acerca hasta su domicilio y también se constan los datos de esta persona que ayudó en ese momento a este oriental. Ahí comenzó nosotros como personal policial el procedimiento en donde hicimos el aguarde, aguardamos al personal de criminalística, en donde observamos dentro del vehículo, del habitáculo del vehículo, 2 aparatos celulares de alta gama, 2 aparatos de la marca iPhone. Desconozco las características, como también así dinero en efectivo, la suma de 10.000 guaraníes, y en seres personales. Él inclusive manifestó de que él no se maneja con dinero, él solamente se maneja con dinero virtual, sería con transferencias, a razón de que justamente no pensaba que pudo haber sido un hecho de robo, porque él no maneja, él maneja su comercio a través de representantes, como él manifestó, y más aún otra vez lo que nosotros entendemos fue de que hubo una mala información, por el hecho de que, como él dijo, él sabía exactamente por dónde venía y hasta dónde, inclusive donde en ese momento estaba llegando, ¿verdad? Por eso creemos nosotros también tiene un golpe en la parte trasera del vehículo, que queremos determinar que pudo haber sido un segundo vehículo, ¿verdad? Pero de igual manera las imágenes de circuito cerrado son las que van a determinar el día de la fecha el avance de la investigación. Ahora, ¿puede descartarse entonces los fines de robo, comisario? ¿Cuál sería la otra hipótesis? ¿Y cuál es la situación actual de este hombre, del denunciante? Del denunciante, en este caso, él posee una medida alternativa a la prisión, el cual goza con un elemento de georreferenciación, una cadena, un grillete de seguridad eléctrico. O sea, tiene tobillera electrónica. Tiene tobillera electrónica, como también así él tiene una medida menos alternativa, sería más alternativa, menos gravosa, en donde le libera desde un horario hasta un cierto horario en donde él no incumplió, a razón de que justamente hicimos la consulta en el sistema informático y nos respaldamos sobre los documentos encontrados dentro del sistema de la Policía Nacional. Esas medidas que él tiene y por la cual porta la tobillera, comisario, ¿es por el caso de la identidad falsa que había presentado meses atrás, o por qué situación sería eso? ¿Se maneja? Creo que es por un hecho de producción de documentos no auténticos. Fue emitido esa orden en fecha 25 de abril, en donde nuestro personal inclusive hizo el acompañamiento para la entrega y recepción del personal que se encarga especialmente sobre el tema de las tobilleras electrónicas, donde nosotros también hacemos nuestra documentación y hacemos también los controles aleatorios. Sí, evidentemente por ese caso, sí. Fernanda, porque hablábamos del antecedente de que había sido el 7 de abril y entonces ya el 25 más o menos le dan esta medida. Ahora, comisario, en este caso, ¿cuál es la otra hipótesis que se maneja? Si es que no le robaron las pertenencias, lo suben a un vehículo, ¿cuánto tiempo estuvo dentro de ese vehículo? ¿Él pudo manifestar eso? Con lo poco que pudimos conversar, a razón de que justamente el diálogo no era muy ameno, a razón de que él se maneja con su idioma, no tiene una fluidez muy notoria. No quisiera yo inclusive entrar en el ámbito de la suposición, pero de igual manera entendimos de que él no portaba dinero. Él dijo en ningún momento no tengo dinero. Por lo general las personas que ya se manejan en otro ámbito ya se manejan... y por esa razón creería yo de que pudo haber sido no más de 5 minutos el intento de rapto o el intento de robo, por el hecho de que hay una persona que posee una imagen de circuito cerrado al cual no tengo todavía acceso, pero creería yo de que podemos tener en el transcurso de las horas, porque supuestamente al detener la marcha de esta camioneta, a consecuencia del movimiento brusco de otro vehículo, presumiblemente ahí lo bajaron, como te digo, no tardó más de ese tiempo, en donde se da la fuga el primer vehículo, vuelve a frenar por el hecho de que se baja este ciudadano oriental y ahí lo retoman otra vez y abandonan la camioneta a la suerte de cómo fue encontrada. Sí, Fernanda, te escucho. Una pregunta para el comisario Paiva. Él dijo, no sé si entendí bien, los agentes policiales fueron a la casa de este hombre para encontrarlo,
O sea, él no es que es abandonado por estos desconocidos y va y hace la denuncia o llama a la policía, se va a su casa. Claro, él termina siendo liberado, por decir así, minutos después. Él pide ayuda a una persona, en realidad que va hasta su casa, comisario, va hasta su casa en este barrio cerrado. Es llevado por este delivery hasta su domicilio. Y no llamó en ese momento a la policía. Llamó. Solamente los que observaron el hecho de robo fueron los que llamaron. Fueron los que llamaron. Así Allí mismo. ustedes inician, digamos, la búsqueda, se encuentran con el vehículo, Así adentro de los documentos y ahí pueden dar con el Sí, coincide por el hecho de que los aparatos celulares encontrados totalmente rotos estaban y creo yo que en ese momento también la persona que estaba siendo abordada no iba a tener el tiempo suficiente para poder llamar al 911. Ahora, comisario, decía usted que él tiene estas medidas con la tobillera electrónica, pero con una permisividad, digamos, de cierto horario de poder salir. El horario en el que él manifestó, por lo menos, ¿verdad? ¿Está dentro de este rango horario? Sí, así mismo. De hecho, que nosotros hacer la consulta en el sistema directamente llama y se extrae. Nosotros tenemos un sistema bastante delicado en donde tenemos nuestras propias huellas digitales, en donde al hacer la consulta nosotros encontramos de que el mismo posee una medida menos gravosa en un horario donde el juzgado que otorgó esa situación es el que debería dar una respuesta sobre esa pregunta suya. ¿Él está en su casa? ¿Leila? Él está en su casa en este momento, entiendo eso yo. iba. Cuando- Está en su sí, casa te como escucho. que no pasó nada, pero le hicieron pasear y yo puedo deducir de que alguien le mandó algún mensaje, por utilizar un término, a este ciudadano. Y es una oriental. cuestión muy compleja. Sí. Muy compleja, muy rara, porque este hombre, y lo que decíamos, ahora ya cuenta de hecho con una condena perpetua en China, y en aquella ocasión había sido por un caso de estafa de 10 millones de dólares aproximadamente, lo detienen en el mes de abril pasado, ahora se da otra vez esta situación, se encuentra su pertenencia en el vehículo. Rarísimo. Sí. Leila, no sé si está todavía por ahí el comisario, porque sobre ese punto de la condena en China, ellos tienen la información de que él ya cumplió con esa condena, pudieron ya... Una condena perpetua, una cadena perpetua la que él tiene. Y por eso, Sí. pero viste que, no sé, en el caso de Argentina, le llaman claro, perpetua, pero en no es tan realidad perpetua. siempre tiene un tiempo estimado de permanencia en la cárcel. ¿Él ya cumplió esa condena o a razón de que salió de su país y está en el Paraguay? Bueno, vamos a acercarnos a Y él. de por ahí pudieron para hacerle compartir datos justamente... con la Con gente de Interpol, sí. ¿verdad? Sí. Comisario, en relación a lo que tiene que ver con la condena con la que cuenta este hombre en China, ¿qué se sabe? ¿Pudieron compartir información también con otras instituciones sobre cómo habría ingresado a nuestro país, si es que ya cumplió o no con esta condena impuesta? En mi función de prevención y seguridad me va a ser imposible responder. Primero por la premura, porque a la dinámica de los procedimientos, tuvimos ayer este procedimiento, tuvimos también otra presión de otras personas y me fue imposible. El día de la fecha vamos a cotejar los datos con referencia a su situación, como también así vamos a compartir con nuestros pares del departamento de Interpol, como también así con los personales que habían hecho en su momento el procedimiento de la presión de esta persona. Vos sabés que, Fernanda, en aquella ocasión, cuando se dio la detención de esta persona, no recuerdo el nombre ficticio o falso que había presentado, pero sí su nombre real, Jim Xiaodi. Y si ustedes se ponen a buscar en las redes sociales, en aquella ocasión nos pusimos a stalkear, como se dice, ¿verdad? Sí. Se lo ve al hombre presente en varias actividades, incluso muy cerca de altas autoridades de la República, participando de este tipo de eventos. Entonces llama mucho la atención la figura de este hombre, Como un gran cuyos inversor. datos seguramente vamos a estar exactamente, sobre todo de criptominerías. Sí. Entonces llama mucho realmente la atención de esta persona, su figura y sobre todo su presencia en nuestro país, siendo que tiene una condena vigente aparentemente. Por eso es raro. Todo es sorprendente. Sí, anteriormente cuando fue detenido tenía el nombre, cuando fue detenido él, no era la víctima, era él el detenido por tener una cédula paraguaya, donde decía que su nombre era Eason Taijin, ciudadano nacido en Manila, Filipinas.
Sí. Que después se pudo corroborar que no era su identidad, que en realidad se trata de Jin Xiaodi. Ahora otra vez se ve involucrado en un caso en donde en este sentido y en esta ocasión él es la víctima. Pero a mí me llama mucho la atención. La primera reacción cuando te agarran, si no tenés las de perder y si realmente querés esclarecer lo que te hicieron, no llamás a un amigo para que te lleve a tu casa. Tu casa. Y te vas tranquilamente. Lo primero que haces es llamar a la policía. Sí. Y él lo llamó a la Todo muy policía. raro. O sea, la Eso, policía todo muy llega raro. mediante los documentos que se encuentran en la camioneta. Ahí llegan hasta el barrio cerrado y ahí finalmente terminan dando con él. En aquella ocasión cuando fue detenido Leila, 7 de abril. en el 7 de abril, dijeron que había registros internacionales en donde se lo relaciona con un esquema de captación ilegal de depósitos del público. Ya como una especie de lavado de activos Que también. podría equipararse a delitos como estafa o lesión de confianza. Captada. En aquella ocasión captaba depósitos. Y se me estaba pasando nada más en aquella ocasión cuando él era demorado por los agentes automotores. Incluso había ofrecido una suma de $500,000 más o menos para poder ser liberado. Claro, empresario criptominero. Sí. Mucho dinero manejan. ¿Qué cosa? Está a cargo de una unidad fiscal este episodio, pero él no tiene ninguna medida, nada. No, está en su casa, si Está en tiene su casa. tobillera. De momento. No, y está con tobillera, dependiendo del horario que pregunte don Silvio. Ya. Sí. Me extraña nomás que en el oficio judicial, en la parte de restricción horaria, se les haya, bueno, pero quizás porque más se mueve a la noche, ¿verdad? Normalmente pues te ponen una restricción horaria donde tienes que permanecer en tu casa, qué sé yo, desde las 19 hasta las 7 de la mañana del día siguiente, por decirte así. Pero este es al revés. Él podía circular en horas de la noche madrugada, entonces. Pero, y no tendrá que ver con su rubro. Y por eso, capaz que por su actividad. Porque las empresas criptomineras trabajan, entiendo yo, más en horario nocturno, por el tema de la energía que utilizan, la energía eléctrica, que utilizan en horarios de menor consumo. En fin. Acá estamos compartiendo y tenemos, Leila, parte de lo que era la identificación de este hombre. Fugitivo buscado. Y ahí está, código rojo dice al costado o no. Ahí está. Fugitivo buscado. Sí. Esta era la imagen que se socializaba cuando él caía detenido. Notificación roja. Notificación roja dice al costado. Este era el documento que teníamos el 7 de abril cuando él caía la primera vez detenido. Con su identidad real, ¿verdad? Con su identidad real. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tenemos? Perdón, pero voy a hacer la pregunta más simple de todas, porque nos estamos dando muchas vueltas. Nos estamos dando muchas vueltas para decir, ¿por qué está todavía? ¿Por qué permitimos que esté un tipo con estas características acá, en nuestro país? Sé que tiene la tobillera electrónica, todo lo que vos quieras. ¿Por qué hace acá? No hay comunicación. ¿Averiguaron? Qué bueno sería hablar con la gente de Interpol sobre este tema. ¿Averiguaron? Lo raro es que si él cuenta con una condena internacional no haya sido extraditado ya hace tiempo, ¿verdad? Y por eso, porque... O cuando menos expulsado. Porque tenía una notificación. Fugitivo, decía, en el documento. Pero ¿sigue vigente eso o no? Activo criptominero. Y acá lo tenemos como un gran empresario criptominero. Y quizás sea un importante aportante de la ANDE. En ese rubro. Y por eso vamos a tener delincuentes, estafadores, condenados en China, acá en nuestro país. No. Está instalada la pregunta. Y vuelve a saltar su nombre porque ahora le dejaron un mensaje. Sí. Otras personas. Anda a saber por qué. A mí ya me hace desconfiar de todo. Bueno, Leila, dejamos este caso de lado un ratito. Sí, porque quiero comentarle, y me dicen ustedes si tienen tiempo, porque adelante. Ocurrió un hecho de robo domiciliario también, y me estaba comentando acá el comisario que estaban haciendo ellos una patrulla justamente después de esta situación. Estaban haciendo una patrulla, se encuentran con 2 personas en la calle desconocidas, aparentemente se da la revisión por protocolo, entendemos, y ahí se encuentran con varias evidencias que aparentemente no le pertenecían, comisario.
Sí, volvimos otra vez porque queríamos hacer una mejor inspección donde habíamos encontrado la camioneta, en donde al observar la presencia nuestra, porque nosotros al menos nos manejamos acá con la baliza encendida en nuestra área de cobertura, en donde observamos que dos personas al percatarse que estábamos llegando a donde estaban ellos, comenzaron a correr, en donde procedimos, tanto mi acompañante como mi persona, proceder a la demora y me tocó a mí la de demorarla a una persona de sexo femenino con el pelo corto, en donde hasta ese momento pensé que era masculino, ¿verdad? Por el hecho de que tenía una campera grande y estaban teniendo consigo varias pertenencias que no coincidían. Primero por la situación de ellos, no quisiera catalogarlo como en ese momento creíamos podían haber sido adictos, una cosa así, ¿verdad? Y en donde procedimos nosotros a la búsqueda, encontramos más tarjetas de crédito, débito, cédula de identidad, documentos personales, hasta un pedazo de queso que encontramos. Y el compañero encuentra por el otro sujeto un aparato celular de mediana gama, creo yo que un teléfono de una línea buena, en donde suena el teléfono y en donde conversa el personal con el que estaba llamando, y donde le solicitamos saber dónde era su domicilio porque le comentamos cuál era la situación. Y en esa forma jocosa manifiesta que él era el panadero de la señora que estaba queriendo llevarle pan, y nos indica dónde es el domicilio, nos vamos a palmoteamos y ahí se dan cuenta de que ellos fueron víctimas de hecho de hurto domiciliario, hurto agravado por parte de estas dos personas, en donde inclusive ingresaban hasta el domicilio, hasta el dormitorio particular de esta señora, y desconectando el teléfono de la cabecera de la cama, inclusive hasta los aros la habían sacado. Encontramos aros, relojes, enseres personales, cosas livianas que prácticamente se apoderaron y que fueron puestos a disposición. Nadie se dio cuenta. Las tres personas que estaban dentro de la casa no se dieron cuenta de la presencia de estos fascinerosos, en donde creemos nosotros, como dijo la señora, posiblemente hoy en Boeas fuera un santo para no ser pillado, ¿verdad? Por eso justamente en forma jocosa lo digo de esta manera, posterior ya, como vuelvo a decir, siempre uno como personal policial tiene ese instinto en donde tratamos y volvemos otra vez a tratar de esclarecer, porque muchas veces son las dudas las que quedan y queremos justamente hacer bien nuestro trabajo, y por eso tenemos buenos resultados. ¿Están detenidos entonces? Los dos están ya detenidos. Creo que los Juegos de San Juan se adelantaron para ellos. Gracias, a la orden cuando... Comisario Gustavo Paiva, entonces por todos los detalles de este y el segundo caso también. Imagínense, llamó el panadero porque quería entregar su mercadería y ahí le avisaron que a su clienta le robaron el teléfono, y ahí es donde finalmente terminan llegando a la casa. Qué tremendo, pasó de todo el Luque. Gracias, Leila, por este contacto, excelente trabajo. Hasta luego. Melgarejo, superintendente de salud. Doctor, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Saludo a la audiencia y a tu compañero. Doctor, ¿cómo podemos resumir un poquito este extenso informe emitido por la superintendencia respecto a esta paciente de Ingavi que le habían extirpado equivocadamente una de las mamas? Sí, es un informe final que el día de ayer fue remitido al IPS y también a la paciente, ¿verdad? A la asegurada. Y bueno, a través de esta auditoría, a través de la investigación, recabando datos documentales y también a través de entrevistas y demás, se realizaron una serie de hallazgos, y posterior a los hallazgos hay unas conclusiones y recomendaciones que se le hacen al instituto, ¿verdad? De manera puntual. Y bueno, hay hallazgos en el área médica, técnica, ¿verdad? De la parte quirúrgica en sí, y también hay hallazgos en el área administrativa e informática. O sea, hubo una serie de mal manejo, digamos, respecto a esta paciente. ¿Se confirmó que hubo negligencia del personal interviniente? Sí, hubieron errores, inobservancia y falta de aplicación de protocolos que llevaron como consecuencia al error material que se produjo en la cirugía, ¿verdad? ¿Y cómo evitar que se repita una situación así tan lamentable, doctor? Bueno, primeramente estos documentos están en manos de las autoridades
del Instituto de Previsión Social, ellos deben llevar adelante inmediatamente una serie de recomendaciones. Y bueno, vamos a ir estando monitoreando esto a ver si lo cumplen, ¿verdad? O sea que con esta auditoría se confirma la denuncia realizada por los familiares. Exactamente, aparte todo va por un andarivel distinto. Hay una investigación en el Ministerio Público y lógicamente también este documento íntegramente con todos los anexos iremos remitiendo tanto al Ministerio de Salud Pública para lo que compete y lo que dicta el Código Sanitario, haga sus investigaciones y los sumarios si ellos ameritan correspondientes, y también vamos a remitir al Ministerio Público para que tengan estos documentos, ¿verdad? Doctor, ¿qué tal? Fernanda le saluda. Buen día, Fernanda. Buen día. Estoy leyendo acá parte del documento y durante la revisión documental que hicieron ustedes como superintendencia, dice que encontraron raspados físicos y borroneados intencionales. ¿Qué son los ítems 13 y 19? ¿A qué aparentemente hacían referencia en esos ítems que se borronearon, doctor? Creo que el 13, no estoy logrando bien, creo que el 13 corresponde a la marcación de la mamá, ¿verdad? Y el 19 corresponde a algo similar también, ¿verdad? O sea, borraron los detalles de esos documentos de manera intencional. Primeramente nosotros teníamos copias, ¿verdad? Nos enviaron copia escaneada o fotocopia del documento, y una vez que tuvimos el original y fueron los auditores a revisar el original, comprobaron y constataron de que existía diferencia entre lo que nos enviaron y lo que constataron presencialmente, ¿verdad? Y bueno, se notaba que hay una era incongruente los informes documentales. Acá y sí. Se notaba ese borroneado, ¿verdad? Ahora estoy mirando también otra parte del documento en la página 13, dice la doctora Dayanara Vallejo, que es una médica residente de segundo año del servicio de mastología, que también prestó declaración en este sumario y explica que la marcación, ella estaba a cargo, esta profesional, a cargo de la doctora María Paredes, quien decide iniciar la cirugía. Dice, me solicita realizar la marcación mamaria. Antes de la cirugía le pregunto dónde inició la marcación, estando ambas ubicadas del lado izquierdo, cuando que la paciente, la afectación tenía en el lado derecho. Y dice, ella después está en negrita, esto doctor, y me preocupa. Dice, la doctora Dayanara Vallejo dice, no conozco el protocolo de cirugía segura, no se socializó, tampoco sabía siquiera de su existencia, ni durante mi especialidad ni subespecialidad. No tuve una charla o capacitación de seguridad del paciente, tampoco recuerdo si existió alguna y no pude asistir, dice ella, doctor. Sí, es muy grave. De hecho, antes de... El protocolo de cirugía segura es una serie de pasos y procesos que uno debe cumplir indefectiblemente en todo acto quirúrgico. Sean estos cirugías generales, de urgencia. De urgencia se obvia algunas cuestiones, ¿verdad? Pero en una cirugía programada, claro, existe en este protocolo, por ejemplo, hay un apartado, un listado de evaluación, un checklist, que uno de los encargados que designa el jefe de la cirugía, designa, bueno, fulano, usted se va a encargar del checklist, hace el checklist previa a la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía. Ese documento también tiene que ir adosado a la historial clínico, ¿verdad? Y si uno de los profesionales desconoce luego que existe ese protocolo, llama poderosamente la atención. No solamente que se dejó de lado el procedimiento del protocolo, sino que desconoce absolutamente que exista. Entonces, hay una falencia gravísima en la socialización de estos instrumentos,
que tenemos que recordar es de carácter obligatorio en todo el territorio de la nación, siendo para público y privado esta reglamentación dictada por el Ministerio de Salud, que es el órgano rector en la salud pública de Paraguay. Incluso, doctor, porque a viva voz, en voz alta, el cirujano tiene que decir cuál será el miembro a ser extirpado. Así es. Hay también dentro del protocolo hay una pausa quirúrgica donde el jefe justamente va presentándole a todos los miembros del staff. El equipo. ¿Verdad? El equipo, más aún si hay algún nuevo dentro del staff, se le presenta y ahí se le pregunta qué miembro vamos a operar, si hay bilateralidad, ¿verdad? O qué tipo de cirugía vamos a hacer, si es una cirugía riesgosa, si es una cirugía que el paciente puede perder mucho líquido, mucha sangre, tiene que haber ya suficiente reposición de fluidos. En este checklist también se le da participación al que procede a la anestesia, si está todo correcto, si el equipo está funcionando bien, si se hizo la antibiótico-terapia correspondiente, previo o no. Una serie de cuestiones que ustedes pueden leerlo y se dan cuenta de que es muy importante, ¿verdad? Es como cuando disculpen que haga una semejanza, ¿verdad? Como cuando el piloto y el copiloto de un avión va a despegar, hay una serie de cuestiones que chequea, ¿verdad? Y no por más que sea un avesado piloto o copiloto, uno deja de observar estos puntos, ¿verdad? Y lo mismo pasa en un quirófano, ¿verdad? Por más avesado o cirujano o tantos procedimientos que uno hace, igual debe ir chequeando todo esto, justamente para que se eviten estos procedimientos o estos riesgos, puedan tener unas consecuencias irreversibles, ¿verdad? Incluso el licenciado de instrumentación y área quirúrgica dijo que no se hizo esa pausa quirúrgica, doctor. También, sí, se le pregunta a todos. Y no hubo pausa quirúrgica, la paciente ya fue dormida por el anestesiólogo. Por eso, dice, se imposibilitó el checklist de las preguntas de rigor, porque a la paciente también le tienen que preguntar, ¿es así el paso a paso? Previamente a la paciente, si da las condiciones, se le pregunta previamente a la paciente una serie de cuestiones, no solamente de qué se le va a operar, ¿verdad? Porque tampoco hay que tener el suficiente tino de decirle, ¿de qué te vamos a operar? Por supuesto que yo me voy a asustar si viene alguien y me dice que está dentro del equipo y que no sabe que me van a operar, ¿verdad? Se le pregunta su nombre, edad, cómo está, cómo amaneció, si está ansiosa, no está ansiosa, se le toma la presión. En este caso, la paciente creo que estaba con hipertensión, se hizo una pausa, se esperó que baje la presión. Una vez que bajó a ciertos niveles, la cirujana autorizó la cirugía. Pero bueno, previamente a eso no se hizo la pausa, y si la paciente no daba esas posibilidades, porque hay casos de paciente no colabora o no está en condiciones de responder, se le pregunta a los familiares previa a la cirugía, ¿verdad? Pero de hecho uno tiene el historial médico previo y en el chequeo hace, bueno, si ya vino con un historial perfecto, porque tenía un muy buen historial, un diagnóstico exacto, preciso, que tenía que ser realizada la mastectomía en tal lugar, la persona que hizo el checklist tenía que tener marcado que leí el historial y era la mama X, y bueno, tenía que marcar. Y para buscar subsanar semejante negligencia o error, también la situación inadmisible de realizar la siguiente cirugía minutos después nomás, o sea que 2 cirugías en la misma jornada prácticamente. Es así. Nosotros no ahondamos mucho en el primer acto quirúrgico, pero no, el segundo acto quirúrgico es consecuencia del primero, lógicamente, ¿verdad? No. Doctor, ¿es correcto hacer esa cirugía tan cerca una de la otra? O sea, médicamente digo, ¿está acorde? Yo no te puedo responder directamente porque no es mi especialidad, ¿verdad? Yo no soy mastólogo,
Yo no sé cuánto es el plazo, pero nosotros nos abocamos, como te repito, al la situación que desencadena todo esto, ¿verdad? La paciente tenía nódulos efectivamente en el lado izquierdo. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso dicen que... Pero documentalmente ustedes pudieron corroborar. Hasta ahora no, porque no tenemos los resultados de anatomía patológica, ¿verdad? Estoy también sorprendido leyendo otra parte. Dice, la paciente Nancy Franco refirió: cuando me despierto, aún en sala de quirófano, lógicamente, me doy cuenta que me sacaron la mama incorrecta y le increpo gritándole a la doctora María Paredes: doctora, ¿qué hiciste? La cual me responde que me sacó 2 nodulitos. Dice ella, pero me sacaste la mama equivocada. Y sin mediar ya palabra, la doctora se retira del quirófano, quedándome largo tiempo allí sin recibir explicación alguna. Dice la propia paciente, doctor. Esto realmente genera indignación. Nosotros transcribimos puntualmente todo lo que refieren ellos, ¿verdad? Y es cierto, se contrasta con lo que dice la doctora, que no fue así, pero finalmente transcribimos las dos partes, ¿verdad? Las dos versiones. Y bueno, doctor, otra auditoría entonces confirmando la actuación irregular de personal de Blanco, en este caso del INGABI. El caso está ya a consideración de la Fiscalía. Creo que las hijas promovieron la denuncia penal por lesión grave inclusive, ¿verdad? Sí, creo que sé que está en el campo del Ministerio Público. El director jurídico de la institución había conversado con la fiscal interviniente hace un mes aproximadamente, donde le recalcamos de que una vez concluido, con gusto nosotros le remitiríamos como corresponde, ¿verdad? No solamente a pedido de ella, porque nos había pedido y había dicho verbalmente que le iba a ser de utilidad que este informe de auditoría por lo menos tengan ellos una copia. Lo vamos a hacer el día de hoy, vamos a remitir eso como corresponde. También vamos a remitir al Ministerio de Salud para que obre de acuerdo a lo que dicta el Código Sanitario, ¿verdad? Perdón, para ir cerrando nomás, doctor, quiero volver un poco atrás. ¿Dónde empieza la cadena de error? Porque en el informe médico decía que a la mujer se le tenía que extirpar la mama derecha. ¿En qué momento empieza el error? ¿En la cirugía plenamente, con la residente, con la médico cirujana? ¿Con quién se inicia o cómo se inicia esa cadena de errores que determinaron que le extirpen? Se inicia en el momento previo a la cirugía, ¿verdad? Al no llevar adelante este protocolo de cirugía segura, porque el protocolo de cirugía segura tiene un preoperatorio, durante la cirugía y postoperatorio. Si vos entras y revisás lo que es el código, el protocolo de cirugía segura, vas a ver que se desarrolla en 3 etapas: lo previo, lo durante y lo posterior. Y eso se traduce en un checklist, en un listado de evaluación, previo, durante y posterior, que va uno tildando. Por eso ahí uno de los integrantes debe ser el encargado. Pero ese preoperatorio ya puede ser ahí en sala. Claro, claro. Que es ahí cuando... No, antes de entrar al quirófano. Claro, pero también es parte... quirúrgico, digamos. Pero también es parte ya en ese momento en el que le hacían el marcado de cuál iba a ser la mama. Ahí tendrían que marcarle ahora. Ahí tendrían que marcarla. Y después en el acto en sí otra vez. Y en la pausa de nuevo. ¿Qué vamos a operar? No sé. La mama derecha, la mama izquierda. No, y ahí sale, le hace el check. No, es la mama tal. Bueno. ¿Y quién tiene que hacer esa pregunta, doctor, decía usted? Y el jefe de cirugía. El jefe de la cirugía. El jefe de la cirugía. ¿Y quién tiene que responder? Y el que tiene, la persona encargada del listado o alguno de los integrantes también puede responder que conozca el caso. ¿Y participan de la cirugía en sí? ¿El anestesiólogo? Todo. Anestesiólogo, si ahí tiene un asistente al anestesiólogo, el residente de anestesiología, si es que está, porque va aprendiendo también ahí, el cirujano, el ayudante del cirujano, el primer ayudante, segundo ayudante, depende de la complejidad de la cirugía. A veces hay hasta 2 o 3 ayudantes, ¿verdad? El instrumentador,
el jefe de enfermería, el enfermero, el asistente. Depende de una cirugía, o sea, hay cirugías que tienen 10, 12 componentes, y hay cirugías que están entre 4, entre 5, y hay cirugías que están entre 15, 20, ¿verdad? ¿Y el asistente de cirugía puede ser una persona, un médico residente? Puede ser un médico residente, puede ser el asistente, el ayudante, me está diciendo, el acto quirúrgico. Sí, lógicamente, claro. Bueno, doctor, te agradecemos el tiempo y la explicación sumamente válida, y una vez más se constatan entonces esta, cuando menos, debilidad de control y una serie de negligencias que desencadenaron en este hecho que tuvo como afectada directa a esta paciente. Sí, bueno. Gracias, doctor. No, gracias, por favor, usted, hasta luego. Muchas gracias. Superintendente de Salud, Roberto Melgarejo. Y para cerrar pues este tema, Fer, las recomendaciones que, digamos, emite también Superintendencia de Salud, considerando, dice, la gravedad de los hechos constatados, las debilidades de control interno verificadas, la afectación a la seguridad del paciente y la eventual configuración de responsabilidades administrativas, sanitarias y o penales. Se recomienda lo siguiente: la instrucción de sumario administrativo en el ámbito del IPS al equipo quirúrgico de ambas intervenciones, porque fueron dos las realizadas, a la asegurada, a quien le extirparon de manera incorrecta primero la mama izquierda cuando tenía que haber sido la derecha. También a los responsables de los departamentos médico y de apoyo médico, los responsables de los servicios de mastología, dependiente del departamento médico y el servicio de farmacia, la regente de farmacia de quirófano 1, dependiente del departamento de apoyo médico, a fin de determinar responsabilidades administrativas emergentes de los hechos constatados e individualizar a los funcionarios y profesionales intervinientes. También, lógicamente, la remisión de todos los antecedentes de este caso al Ministerio de Salud Pública para la sustanciación de los procedimientos administrativos que correspondan, y también la remisión íntegra de una copia de este informe de auditoría con el respectivo apoyo documental a la Fiscalía, al Ministerio Público, a fin de que esta instancia fiscal adopte las medidas investigativas que correspondan. Y se va a hacer un monitoreo también para verificar el cumplimiento de todas esas recomendaciones. Qué tremendo. Todo se hizo mal. Realmente. Nuevamente. Una vergüenza. Una asegurada del IPS, más todavía con un caso tan sensible como es la extirpación de mamas. Ocho de la mañana con 29 minutos, de vuelta a Nata Cáceres. ¿Qué novedades tenemos? Adelante. Sí, gracias, Silvio. Y bueno, se está dando lo que es el lanzamiento ya de este operativo justamente para el invierno, para las bajas temperaturas, y poder asistir a todas las personas que estén de repente en una situación vulnerable. El epicentro de todo esto va a ser aquí en la costanera norte de Asunción, donde bueno, ya se ha instalado todos los albergues. Y así también hay un trabajo en conjunto entre diversas instituciones del Estado. Hasta Defensa o Defensoría Animal va a estar apoyando justamente con un espacio para albergar a aquellas personas que estén en situación de calle y tengan mascotas. Eso es algo nuevo, por ejemplo, que podemos anunciar en este caso. Así que vamos a escuchar lo que dice el ministro de la SEM. Este colega de usted me llamó la vez pasada y me dice, yo pensé que me iba a decir, necesitamos una ayuda en tal lugar, pero me llama y me dice, te paso un número, te va a llamar, y esa persona nos llamó y nos donó 60 colchas y 60 edredones, que tenemos ahí ya esa donación. Le dije, la primera vez que escucho y que alguien me llama para entregar algo de... Pero reitero nuestro agradecimiento a toda la población. Nosotros desde enero estamos recibiendo ropa y abrigos usados, pero en buenas condiciones, bien lavada, bien limpio y en buen estado. Hay veces que yo mismo ya me quiero poner porque son espectaculares esas donaciones que recibimos, y le agradecemos a toda la población por su apoyo de siempre, porque esta actividad que llevamos acá en el albergue no es de la SEM,
es de toda la población, principalmente porque se empoderó la población en sí de esta tarea que realizamos a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Los animalitos también tendrán un lugar aquí en el refugio? Estamos habilitando un lugar más apartado de acá, pero sí vamos a tener también pero eso lo vamos a realizar con la gente de la Dirección de Defensa Animal para que ellos mismos tengan el cuidado correspondiente, porque nosotros no tenemos tanta experiencia en esa materia aún, porque es la primera vez que vamos a estar recibiendo animalitos. ¿Cuál es la cantidad de personas que va a albergar, ministro? Bueno, al principio 50, pero nosotros ya tenemos acá detrás nuestro nomás ya 20 camas que está en condiciones de ampliar en caso de que tengamos más personas que desee utilizar nuestras instalaciones. Y aparte de eso, el local que tenemos en el sector de Costanera Sur, ese está en Coapé, en cualquier momento se puede habilitar si es que hay necesidad. Y no hay que olvidarse que estamos trabajando ahí con el municipio de San Lorenzo, ahí vamos a habilitar también este albergue, municipio de Mariano Roque Alonso, limpio, ya tenemos un aporte de una empresa que nos dio también un espacio y el elemento necesario para que podamos habilitar 16 camas en el municipio de limpio. Es un aporte de una empresa dentro de su responsabilidad social empresarial. ¿Se mantiene el criterio para admitir a las personas en cuanto a las temperaturas? Bueno, se está desarrollando este acto entonces para la apertura oficial de vuelta considerando la temporada de bajas temperaturas. Sí, señor, la apertura de este albergue con esa particularidad que ya nos decía Nata, la posibilidad de que quienes estén en situación de calle puedan también llevar a sus animales. Excelente. Ahí. Le agradecemos a Nata, vamos a estar volviendo con él por una cuestión de tiempo nada más. Vamos cerrando, hacemos una pausa. Así es, ya venimos. 17 minutos ya, no podemos dejar de hacer mención a que hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata, que a nivel global tiene a millones de afectados, resaltándose la necesidad también de un diagnóstico temprano. Desde el IPS, el área de urología, se informa, por ejemplo, de que realizan 20 biopsias prostáticas por semana. También 77 cirugías adelantadas y la reducción de listas de espera. Controles recomendados. Esto es muy importante. Y hay que aclarar también una vez más que solamente mediante un análisis de sangre se realiza. Esto no... hay que romper ese tabú de que hay una inspección, digamos, manual, por ejemplo, para el control del antígeno prostático específico, PSA, su sigla. Hay que hacer de manera anual desde los 50 años. Desde los 40 incluso si hay antecedentes familiares. Y se señala también síntomas de alerta para tener en cuenta. Dificultad que tiene el hombre al orinar, sangre en orina o en semen, dolores en cadera, espalda, pecho, por ejemplo. Y se recuerda también, y esto es importante, Fernanda y televidentes, que de acuerdo a la ley 6.280 hay 2 días de licencia remunerada al año. 2 días. 2 días para estos estudios preventivos. Se le entrega al paciente al que va la constancia de que consultó y entonces eso le sirve para aplicar esa licencia de 2 días pagadas. Muy importante entonces ese control anual.